En el día de hoy vamos a hablar acerca de los teoremas para la resolución de circuitos eléctricos. Específicamente vamos a hablar sobre los teoremas de Thevenin y de Norton. Bien, y se les dará un ejercicio de Norton, aplicando Norton. Bien. Entonces, ¿qué es los teoremas en sí? ¿Para qué se utilizan? Bueno, es una técnica para poder hacer la resolución de circuitos eléctricos. Recuerda que está la ley de Ohm, asociación serie paralelo, están las leyes de Kirchhoff y su efecto también podemos utilizar los teoremas. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que previo a los teoremas, vamos a hablar de los tipos de fuentes que existen y su simbología. Entonces, podemos ver que existen dos tipos de fuentes, las fuentes independientes y las fuentes dependientes. Cuando hablamos de fuentes independientes, significa que no depende de ninguna magnitud dentro del circuito. Y las fuentes independientes sí dependen de magnitudes dentro del circuito y estas no pueden ser modificadas y no se pueden utilizar, vamos a decirlo así, no se puede hacer un circuito equivalente modificándolas. Bien, en cambio, las fuentes independientes sí, esas son las que vamos a transformar, vamos a hacer diferentes técnicas para poder resolver los circuitos. Bien. Estos son las fuentes independientes. Podemos tener fuentes independientes de corriente o de tensión. Podemos tener fuentes dependientes, sí, de corriente y de tensión. La diferencia, como pueden ustedes observar, estas son en forma de rombo y que, por ejemplo, esta fuente de corriente puede depender no solamente de una magnitud de corriente, sino también de tensión dentro del diagrama circuital, igual que la fuente de tensión. Ahora, las fuentes independientes, estas son las que vamos a manipular para poder hacer más fácil la resolución de un circuito eléctrico. También quería mostrarles lo que es un divisor de corriente y de tensión de manera básica, sencilla y entendible. Cuando estamos hablando de un divisor de tensión, tiene que ser un diagrama circuital donde tengamos una fuente de tensión en serie a algunos elementos, en este caso son elementos netamente resistivos. Igual que las fuentes de corriente, ¿verdad? Tienen que estar en paralelo para poder aplicar esos teoremas o perdón, esa técnica que en este caso sería divisores de corriente o de tensión. Si necesitamos determinar, por ejemplo, la caída de tensión que hay en la resistencia 2, simplemente coloco V2, que es la caída de tensión en la resistencia 2, va a ser igual a quién? A Bx. Bx es el valor de la fuente total de ese circuito. Y coloco aquí en la parte superior R2 porque es donde estoy o donde quiero calcular esa caída de tensión entre la sumatoria de todas las resistencias que están ahí en serie. Si, por ejemplo, yo quiero calcular B3, sería B3 es igual a Bx por R3 entre la sumatoria de todas las resistencias que están en serie ahí. Bien, ahora, si estamos hablando de un divisor de corriente, es una fuente de corriente en paralelo a una serie de resistencias. Entonces, fíjense, si yo quiero calcular o la corriente que pasa por aquí, o la corriente que pasa por aquí, o en su defecto la que pasa por acá, sería la corriente, por ejemplo, que pasa por la resistencia 1 va a ser igual al valor de la fuente por 1 entre R1, porque es donde estoy ubicada. Ahora, si quiero calcular la corriente que pasa por la resistencia 2, sería 1 entre R2, y esto que está en la parte del denominador sería exactamente lo mismo. Sería 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Todas las resistencias que están en la sumatoria del inverso de todas las resistencias que están en paralelo. Bien, eso es con respecto a lo que son divisores de tensión y divisores de corriente. Ahora sí vamos a hablar lo que es el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin trata así de un circuito equivalente al cual que está conformado por una fuente de tensión y una resistencia. Esa es visto a terminales abiertos y la llamamos esa fuente E de Thevenin y la resistencia la vamos a llamar R de Thevenin. Bien, entonces es un circuito equivalente, es como para hacer la reducción de un circuito X o una porción de un circuito a simplemente a una fuente en
serie con una resistencia llamada resistencia de Thevenin. Pero ¿qué consideraciones hay que tomar en cuenta? Primero, hay que calcular esa resistencia de Thevenin. Cuando usted dice que se calcula la resistencia de Thevenin, tiene que inhabilitarse todas las fuentes. Cuando estamos hablando de inhabilitar fuentes, recuerden que lo que dijimos anteriormente, que son las fuentes independientes. Las fuentes dependientes deben permanecer dentro del circuito. Ahora bien, para calcular la R de Thevenin tenemos que inhabilitar todas las fuentes. ¿Qué quiere decir eso? Inhabilitar es tomando en cuenta que las fuentes de tensión se cortocircuitan y las fuentes de corriente se abren. Ahora, eso lo vamos a ver en un ejercicio. Se procede luego a calcular la E de Thevenin, es decir, el valor de la fuente. La R de Thevenin la calculamos inhabilitando todas las fuentes independientes, cortocircuitando las fuentes de tensión y abriendo la fuente de corriente y dejamos el circuito para calcular R de Thevenin. Cuando tengamos eso, entonces ahora sí procedemos a calcular la E de Thevenin. Y la E de Thevenin se trabaja con una fuente independiente a la vez. Eso lo vamos a ver ahorita. Y para calcular la E de Thevenin hay que tomar en cuenta que se hace de terminales abiertos. Cuando estamos hablando del teorema de Norton, es una fuente de corriente, ¿verdad? Con una resistencia llamada resistencia de Norton y la fuente de corriente se llama I de Norton. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta? Primero se calcula la resistencia de Norton inhabilitando toda la fuente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tanto la resistencia de Norton como la resistencia de Thevenin en un circuito viene siendo siempre la misma. Ahora bien, para calcular la corriente de Norton se trabajaría con una fuente independiente a la vez. Si ustedes observan, es más o menos el mismo procedimiento que para calcular en lo que es a través del teorema de Thevenin. ¿Cuál es la diferencia? Que el teorema de Thevenin se va a hacer a través de terminales abiertos y el teorema de Norton se cortocircuitan esos terminales. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio donde nos dicen determinar el circuito equivalente de Norton entre los terminales A y B. Entonces, ¿qué procedemos? Primero que todo, estos son los valores de la fuente. Tenemos una fuente de tensión que vale 10 voltios, tenemos una fuente de corriente que vale 2 amperios y tenemos una serie de resistencias conectadas ahí en el circuito, o el R1 vale 5 ohm, R2 vale 4 ohm y R3 vale 3 ohm. Entonces, primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la resistencia de Norton. ¿Y cómo se hace? Inhabilitando todas las fuentes independientes. Este circuito, pues simplemente es un circuito donde existen dos fuentes independientes y las vamos a inhabilitar todas para poder calcular la resistencia de Thevenin. Cuando estamos hablando de inhabilitar, recuerden que la fuente de tensión se cortocircuita, fuente de corriente se abre. ¿Y qué queda? R1 en serie con R2 y esa serie va a estar en paralelo con R3. Y esa sería la resistencia de Norton. La resistencia de Norton sería R1 más R2 en paralelo con R3. Ya teniendo eso, ya procedemos entonces a calcular, como se había dicho, vamos a trabajar con una fuente independiente a la vez. Por ejemplo, si aquí tenemos dos fuentes independientes, tenemos que hacer dos cálculos, primero con esta, inhabilitando esta, y después trabajando con esta, inhabilitando esta. Si fuesen tres fuentes o cuatro, recuerden que es lo mismo, primero trabajamos con una y inhabilitamos todas las demás, luego inhabilitamos esta, habilitamos una de las que estaban inhabilitadas y así sucesivamente. Y vamos a ir hallando, por ejemplo, si es E de Thevenin, comenzaríamos con E de Thevenin 1 con respecto a la fuente 1, de Thevenin 2, la que determinamos como fuente 2 y así sucesivamente, para después hacer una suma algebraica. Aquí en Norton se hace exactamente lo mismo. Vamos a hallar una corriente de Norton 1, una corriente de Norton 2. ¿Por qué solamente 2? Porque hay dos fuentes independientes. Si fuesen tres fuentes independientes, entonces serían tres valores, corriente de Norton 1, corriente de Norton 2, corriente de Norton 3, para poder hacer una suma algebraica. Ojo, ¿se pueden restar? Sí. ¿Eso de qué depende? De la polaridad de la fuente. Bien, ok. Entonces comenzamos. Parte 1, trabajando con F1. Quiere decir que vamos a trabajar con la fuente de corriente y vamos a inhabilitar la fuente
perdón, vamos a trabajar con la fuente de tensión e inhabilitamos la fuente de corriente. La fuente de corriente se abre. Entonces, ¿qué queda? Queda este circuito, pero a su vez también tenemos que cortocircuitar. Y al cortocircuitar los terminales, podemos decir que esta resistencia, todo lo que está en paralelo a un corto se va. Y para calcular la corriente de Norton nos quedaría esto. Entonces, la corriente de Norton sería la corriente que circula por este circuito. ¿Y cómo lo calculamos? Simplemente podemos calcularlo con, podemos hacer simplemente una ley de Ohm, ¿sí? Podemos calcular la corriente total. Sumamos R1 más R2 y la fuente la tenemos y la corriente total viene siendo la corriente de Norton y esa corriente de Norton vale 1.11. Ya teniendo eso, ahora hacemos entonces para la parte 2 trabajando con la fuente 2. Quiere decir que la fuente 1 se cortocircuita y la fuente 2 es la que vamos a utilizar. ¿Qué hacemos nuevamente? Cortocircuitamos los terminales, aquí se iría y nos quedaría este circuito acá. Y la corriente de Norton precisamente es la que circula por acá, pero la corriente de Norton del caso 2 para trabajar con la fuente 2. ¿Qué hago yo? Un divisor de corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a calcular la corriente que circula por acá. ¿Qué dijimos? Primero colocamos el valor de la fuente de corriente por el inverso donde la resistencia donde estoy ubicada entre la sumatoria del inverso. Ahí calculo la corriente de Norton 2 y la corriente con las dos nos dieron positivas, por lo tanto la corriente de Norton total es la suma. Y así es como se resuelven los ejercicios de teoremas, tanto de Norton como de Thevenin. La única diferencia es que en Thevenin se hace a terminales abiertos y Norton se hace cortocircuitando los terminales.